hay mucha enseñanza, hay mucho contenido y hay muchas voces sobre los dones, sobre los ministerios, incluso sobre la unción. Y todo eso es bueno, pero es insuficiente. Porque hay una altura espiritual a la que pocos hemos sido llevados. La altura de las operaciones del Espíritu Santo. Y es que muchos hemos tocado la presencia del Espíritu Santo, pero no hemos entendido el movimiento del Espíritu Santo. Muchos hemos recibido dones, pero no hemos discernido los procesos, esos procesos que se mueven en los dones espirituales. Muchos han sido llamados a un ministerio, pero no han visto cómo el cielo opera detrás de lo visible. Y aquí está la verdad. Puedes tener dones y no entender lo que Dios está haciendo. Puedes tener ministerio y no discernir el mover del cielo. Puedes tener unción y aún así vivir desalineado. Y cuando eso sucede, aparece la confusión, el desgaste y la frustración. Y la frustración llega y se instala en nuestra vida, y la frustración hace diversos estragos que oprimen los dones, el ministerio, y muchas veces contrista las operaciones del Espíritu Santo. Esto quiere decir que estamos experimentando a Dios, pero no estamos entendiendo su sistema. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a subir de altura, no solo a sentir, sino a discernir, no solo a recibir, sino a entender, no solo a ministrar, sino a operar con el cielo. Porque en esta altura no solo ves lo que Dios hace, entiendes cómo lo hace. Este es el episodio 31.2, las operaciones del Espíritu Santo. Verdaderamente libres, temporada 2, misterios revelados, dimensiones eternas. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. Cuando hablamos de operaciones del Espíritu Santo, estamos hablando de fundamento. Y este fundamento bíblico viene en 1 Corintios capítulo 12 versículos 4 al 6. Dice así en el nombre de Jesús: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La semana anterior hablamos de los 7 espíritus de Dios y vimos cómo la base es el espíritu del temor del Señor. Y es un seguro que nos lleva a operar en el Espíritu y en cada uno de los espíritus de Dios, con la seguridad de que vamos a caminar conforme al corazón de Dios.
Hoy en día estamos viendo en 1 Corintios 12, versículos 4 al 6, que sí, hay diversidad de dones, sí, hay diversidad de ministerios, pero la iglesia del Señor Jesucristo ha guardado silencio en cuanto a la diversidad de las operaciones del Espíritu Santo. Y sí, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Dios opera dones, ministerios y las operaciones de su Espíritu. La revelación central es el orden del cielo. El cielo tiene un orden en cuanto a estas operaciones o diversidad de operaciones. Primero, los dones. Los dones es lo que recibes del Espíritu y conllevan un proceso. Esto quiere decir que aún los dones conllevan operaciones del Espíritu. Cuando tú tienes un don de sanidad, sueltas la palabra, llegan las operaciones del Espíritu Santo. Puede ser el Espíritu mismo operando esa sanidad, o puede ser ángeles enviados por Dios para traer sanidad. Son operaciones dentro de los mismos dones. Dones es lo que recibes del Espíritu. Ministerios es lo que el Señor te asigna y estableces en constancia. Los ministerios son asignaciones de Dios y se administran en constancia. Crecen, dan fruto en constancia. Y las operaciones del Espíritu es cómo Dios se mueve sobrenaturalmente en todas las dimensiones. Escuche esto, es la manera en la que Dios se mueve en todas las dimensiones. Más adelante sacaremos una predicación, un estudio acerca de las diferentes dimensiones. Pero hoy vemos que los dones es lo que recibes del Espíritu. Ministerios, lo que el Señor te asigna y establece en constancia. Y operaciones es como Dios se mueve sobrenaturalmente en todas las dimensiones. Pero aquí está una verdad que pocos hemos entendido. Muchos han aprendido a recibir dones. Sí, muchos han aprendido a recibir dones. Y algunos han aprendido a caminar en ministerios. Pero muy pocos han sido enseñados a discernir las operaciones del Espíritu. ¿Por qué, pastor, dice hemos aprendido? Cuando digo hemos aprendido a recibir dones, es porque se nos ha enseñado la importancia de los dones durante años. Incluso hay personas en el Evangelio que se sienten con menor capacidad porque sienten que no tienen un don o no conocen el don que ellos tienen. Y hay personas que incluso entran en depresión por la inseguridad que esto les causa. Cuando escuchan predicaciones de todos tenemos dones y ministerios, todos hemos sido llamados, y se confrontan a yo no conozco cuáles son mis dones y mi ministerio, hay una depresión, hay una tristeza profunda, hay algo que el mismo enemigo utiliza para separarnos de la voluntad de Dios. Y digo que es aprendido porque sí, lo que debiera ser por impartición espiritual se ha vuelto aprendizaje. Incluso cuando hay un bautismo del Espíritu Santo en lenguas, hay lugares donde te dicen usted solamente abra la boca y repita lo que está diciendo el que está a su lado. Y esto no funciona así. Esto no es por aprendizaje, esto es por impartición y por discernimiento. Si operamos en dones y en ministerios, el discernimiento es muy importante
para comprender los procesos en los cuales Dios está operando. Voy a darle un ejemplo de un taller de liberación. Hubo un tiempo que todos los sábados ministrábamos liberación, entre 20 y 40 personas cada tarde, liberación extrema. Y ahí aprendí a discernir cómo cuando una persona caía, no del todo estaba siendo llena del Espíritu Santo. Había espíritus inmundos que hacían que la persona cayera para tener una protección y decir que nadie te siga ministrando. Tenías que discernir. El Espíritu Santo estaba tocando a esa persona para desarraigar ese espíritu inmundo que había dentro. Pero ese espíritu inmundo estaba usando una estrategia, y era hacer que los predicadores o ministros pensaran que estaba recibiendo del Espíritu. Y allá adentro temblaba. Y el espíritu inmundo lo estaba sacudiendo. No era que estuviera recibiendo fuego y unción. Tenías que discernir, porque es una línea muy delgada. Cuando discierno eso y digo levanten la persona, empieza a tener una liberación fuerte. Porque tienes que entender las operaciones del Espíritu Santo. Pero también había quienes Dios estaba operando su estómago. Yo recuerdo mucho una mujer en la colonia Madreselva, allá por Valleverde, y tenía 15 días, no sé cómo se le llama eso, que estaba impactada. No podía hacer del baño y tenían que desimpactarla. Y me acuerdo que empezamos a orar por ella, y el estómago se le movía como si fuera una masa, y se escuchaban sonidos tremendos. Y la persona que iba al lado mío empezó a reprender: fuera espíritu inmundo. Yo me acuerdo que con la mano, porque no era un demonio. La hermana que iba conmigo pensaba que era un demonio que se le estaba moviendo. ¿Sabe qué estaba pasando? El Espíritu Santo o un ángel de Dios estaba operando a la persona en ese lugar. Se escuchaba el movedero de tripas. Recuerdo que al regresar a la iglesia hablan por teléfono y nos dicen que la mujer pudo ir al baño por sí sola después de 15 o 20 días que estaba así. Y a partir de ese momento la mujer empezó a ir a la iglesia, porque ella decía que había sentido como algo había metido sus manos dentro de ella y la había sanado. Son operaciones del Espíritu Santo, pero es importante discernir. Es, por ejemplo, imagínese que usted está recostada y Dios le trae una revelación y usted ve como un toro con alas, y usted dice: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Se levanta asustada. Pero si usted lee Apocalipsis, hay seres en la Biblia así con rostro de buey, con una cara de ángel, con otra cara. Usted puede ver cómo hay seres espirituales, y usted tiene que comprender que son parte de las operaciones del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos del menorá, los 7 espíritus de Dios. Pero luego en Apocalipsis los llama 7 flamas. Diferente. Y la teología antigua decía que esas 7 flamas eran parte del candelabro o del candelero. Pero cuando usted ve el hebreo, son 7 flamas que representan los 7 espíritus. No son 7 candeleros, no son 7 luces, son 7 flamas. Esas flamas operan en la vida del creyente, y es el mismo espíritu que habitó en el Señor Jesucristo dentro de nosotros.
pero como una esencia base es el temor de Jehová. ¿Por qué los dones se manifiestan y los ministerios se reconocen, pero las operaciones se revelan a los que caminan en intimidad y en altura espiritual? Las operaciones del Espíritu se disciernen, se aprenden conforme tú vas ministrando. Las operaciones del Espíritu se revelan, pero también los que acompañan a los ministros pueden aprender de ello. Puedes fluir en dones y aún así no entender el tiempo de Dios. Puedes operar en un ministerio y aún así no discernir lo que el cielo está ejecutando, como el día de hoy. Puedes sentir bonito, puedes decir qué bonita palabra, pero si no entiendes lo que se está ejecutando, no puedes discernir las operaciones del Espíritu. A ti te hablo que tienes años en el Evangelio. Quiero que uses primero la lógica, el sentido común, la certeza y la convicción, que es fe. Si tú tienes lógica y sentido común, te darás cuenta que este tipo de predicaciones que hemos tenido en las últimas 10 o 15 semanas no son comunes. Es más, ni en el instituto bíblico te lo descifran como lo estamos hablando acá. ¿Por qué es esto? Porque Dios está ejecutando tiempos nuevos para la iglesia de Él, para su iglesia. Hay revelaciones profundas en las cuales tenemos que comprender lo que Él está ejecutando desde los cielos, lo que Él está operando realmente, pero nosotros queremos ciclarlo a como nosotros lo entendemos. A la fuerza queremos que Dios nos explique como nosotros le entendemos. ¿Por qué mejor tú no aprendes a hablar el idioma de Dios y a escuchar lo que Él siempre te ha estado hablando? Siempre. Siempre. No es algo que Él haya mantenido oculto. Es algo que siempre ha estado ahí, pero nosotros queremos que nos sigan dando alimento en la boca. Y si nos lo dan molido, mejor. Es tiempo que la iglesia despierte y que comprenda que Dios requiere madurez, que Dios requiere hijos adultos. Los bebés sensibles son para otra labor. Los bebés sentidos son para otra función, son para otra operación. Y lo voy a decir directo: en una guerra, los primeros que se avientan al frente son los más débiles. Y Dios lo ha dicho por años a nuestra congregación. Pero queremos seguir siendo débiles, iglesia. En todo el mundo, ahí donde tú nos escuchas, quieres seguir siendo débil y te cubres con, pero dice la Biblia que cuando soy más débil yo soy más fuerte. Sí, cuando estás en un nivel de fe, cuando eres un creyente, pero tú dejaste de ser un creyente para ser un hijo legítimo de Dios.
no tienes solo la esperanza que un día le vas a ver, tú tienes la seguridad que un día tú lo vas a ver. Es más, tú tienes la seguridad que ya lo estás viendo. Tenemos que comprender que lo más importante no es lo que Dios te da, ni lo que Dios te asigna, sino cómo Dios se está moviendo en ese momento. Deja de enfocarte en que si Dios te dio dones o no, o que si los conoces o no. Céntrate en cómo y dónde Dios se está moviendo en este momento. Lo que no ves no está ausente, está operando. Y lo que está operando en lo invisible es lo que terminará manifestándose en lo visible. Atención, iglesia, voy a compartir contigo un mapa completo de la operación o las operaciones del Espíritu. Repito, voy a compartir contigo. Porque el Espíritu Santo no opera solo de una manera, opera en alturas espirituales que se manifiestan de manera simultánea. Para que ocurra un milagro, para que haya señales, el Espíritu opera en estas alturas o dimensiones espirituales de manera simultánea. 1. De manera interna. Esto quiere decir formando tu interior. 2. Altura externa, fluyendo a través de tu vida. 3. Altura celestial, moviendo lo invisible más allá de ti. 4. Altura ministerial, estableciendo orden y función en el reino. Y 5. Altura sobrenatural, manifestando el poder de Dios. Cuando sucede un milagro, cuando sucede una palabra profética, cuando sucede una liberación, estas 5 dimensiones y alturas, en ellas se mueve el Espíritu de manera simultánea. En ti, en el que recibe de manera interna, en el que ministra de manera externa. En la altura celestial, Dios moviendo lo invisible más allá de ti. Esto quiere decir, aunque haya estorbando algo en ti, Dios lo va a hacer. Altura ministerial, estableciendo orden. Claro que Él lo va a hacer, pero si tú estás estorbando para que suceda, te va a hacer a un lado. Y la altura sobrenatural, el poder de Dios manifestándose en libertad por esa secuencia que está pasando en los que están recibiendo. Eso quiere decir que si tú estás presente en un lugar donde se está moviendo el Espíritu y estás de escéptico, gloria a Dios por tu vida. Sí. Le voy a decir por qué gloria a Dios. Porque si hay alguien que está moviendo escepticismo, duda, desconfianza, y hay otros que están moviendo fe, lo que hace el Espíritu es tomar más fuerza y manifestarse para impactar y rescatar a esa persona que ha tenido un corazón duro y lastimado. Se abren posibilidades para que esas personas entren en las operaciones del Espíritu y el Espíritu sacuda su vida. Ellos reciban a través del mover que los otros están generando en el mismo Espíritu. Son operaciones del Espíritu. Usted puede ver un borracho llegar a una campaña evangelística,
Pero ese mismo borracho, así como puede estar estorbando y molestando a las hermanas o los hermanos ujieres, ese es el mismo borracho que puede hacer que la gloria de Dios se manifieste en esa campaña. ¿Cuál es la diferencia? Que haya ahí alguien que discierna el mover del Espíritu Santo en ese lugar. Esto no es teoría, es el sistema del cielo operando en tiempo real. Y cuando entiendes esas alturas, dejas de ver a Dios solo en momentos y comienzas a discernirlo en un movimiento constante. ¿Cómo funcionan estas operaciones del Espíritu? Primero vamos a hablar de las operaciones internas. Recuerde, esta grabación va a estar disponible en Spotify y en YouTube para que usted pueda estar repasándola por tema. Operaciones internas. Dios operando en ti, el Espíritu operando en ti. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Recuerde que está hablando no de la tierra esta, sino de la tierra del Edén. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La primera operación del Espíritu, antes de que el Espíritu se manifieste en lo visible, Él ya está operando en lo invisible. Y la primera operación del Espíritu no es externa, es interna. ¿Qué es lo que hace el Espíritu dentro de ti y de mí? ¿Cuáles son las principales operaciones dentro de nosotros? La primera, de que nos da vida. Génesis 2:7, sopló un aliento de vida. No solo existes, estás siendo vivificado espiritualmente. Nos transforma. 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. No te deja igual, te lleva a una nueva dimensión, y de esa nueva dimensión a otra dimensión, y a otra, y a otra, y a otra. Te revela. 1 de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Te muestra lo que tu mente no puede entender, y estas operaciones suceden dentro de nosotros. Ordena. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir, donde hay caos, el Espíritu Santo comienza a moverse. Por eso te digo que si hay caos, aunque haya una persona dentro de un mover espiritual llena de caos, es un lugar donde Dios puede venir a ordenarlo todo. Produce fruto. Gálatas 5, versículos 22 al 23. Dice así, en el nombre de Jesús: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así como vimos que los 7 espíritus de Dios es un solo espíritu, estamos viendo que el fruto, escuche, porque nos dijeron los frutos del Espíritu. La Biblia dice el fruto del Espíritu. Hay un fruto con diferentes manifestaciones. El fruto del Espíritu, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley.
Esto no se limita, se produce. ¿Qué conexión hay con las operaciones del Espíritu Santo? Aquí está la clave. Las operaciones del Espíritu no comienzan en los milagros, comienzan en mi y en tu transformación. Porque muchos quieren operar afuera, pero el Espíritu Santo primero opera adentro. Si no entiendes las operaciones internas, no podrás discernir las externas. No entenderás las celestiales, porque todo comienza aquí. Dios operando dentro de ti y dentro de mí. Y quiero decirte algo, la evidencia de que el Espíritu Santo está operando en nuestra vida no es lo que hacemos fuera, es lo que está transformándose dentro. Antes de que Dios nos use, te forma, te procesa y te ordena. Porque las operaciones visibles nacen de una obra invisible en tu interior. Ahora hablemos de las operaciones externas. Dios a través de ti. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablemos de revelación, la segunda operación del Espíritu. Después de operar en nuestro interior, el Espíritu Santo empieza a fluir a través de ti y a través de mí. Esto ya no es formación, aquí ya es manifestación. Ahora, ¿qué hace el Espíritu a través de ti y a través de mí? ¿Cuáles son esas operaciones? Como guía, Juan 16:13, Él os guiará a toda verdad. Esto quiere decir que no caminamos solos, o la gente a nuestro alrededor no caminará solos, caminará dirigidos a través del Espíritu Santo, a través de nosotros. Él habla, Juan 16:13, hablará todo lo que oyere. Eso quiere decir que nuestra voz se convierte en un instrumento del cielo. No hablaremos solamente nosotros, sino que el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Activando poder, Hechos 1:8. Recibiréis poder. Esto quiere decir que lo invisible comienza a hacerse visible. Sanando, Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto quiere decir que el Espíritu trae vida donde hay enfermedad. Libera. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde el Espíritu opera, las cadenas se rompen. Activa autoridad. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, porque el cielo respalda lo que está alineado a la voluntad de Dios. Si tú vas a atar y desatar algo que no está alineado, no va a suceder nada. Conexión con las operaciones del Espíritu. Eso quiere decir que las operaciones externas son la evidencia de que las internas ya ocurrieron.
Hablemos de las operaciones celestiales. Dios más allá de ti, Dios más allá de mí. Ya vimos las bases. Ahora sí, su espíritu requiere atención. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Son operaciones del Espíritu. Voy a llevarte solo a la profundidad que me es permitido compartirte. Hace unas semanas aprendimos nosotros como pastores, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Pero si tú recibiste algo que no fue solo por gracia, se administra, se ministra con cuidado. Así es de que hoy, con responsabilidad, te voy a compartir hasta donde me es permitido. La operación más invisible. Aquí entramos a una dimensión que muchos no perciben. A lo que sucede realmente detrás de un milagro, detrás de una palabra, detrás de una revelación, detrás de las seguridades que tú crees que tienes, pero que no es así. Porque cuando te separas de la voluntad de Dios, deja de fluir el Espíritu conforme ya había dirigido y predestinado muchas cosas que ignoras. Suceden tantas cosas en el mundo espiritual que muchos de nosotros hemos estado así de reventar el cielo de bendiciones, y un solo pensamiento hace que la predestinación se mueva. Pero ¿por qué habla de que la predestinación se mueva, pastor? Porque usted mueve la predestinación. Porque usted toma decisiones en un tiempo equivocado y usted mueve la predestinación. Dios no la mueve, usted la mueve. Bueno, todos esos moveres espirituales suceden. Las operaciones celestiales no se ven, pero determinan lo que se verá. ¿Qué hace el Espíritu en esta dimensión? Activa procesos invisibles, porque antes de la manifestación ya hay movimiento. Para que suceda lo que Dios ya predestinó, ya hizo un movimiento. Ya nos colocó en momentos de decisiones para pesar nuestro corazón ante una situación. Y cuando te puso todo en las manos y era el momento que decidieras de una manera correcta, actuaste pensando
que estabas haciendo lo correcto, pero dentro de ti sabías que no lo estabas haciendo. También el Espíritu en esta dimensión responde a la oración. Primero te dije, activa procesos invisibles. Responde a la oración. Esto quiere decir, el Espíritu intercede y alinea tu oración con la voluntad de Dios. Pero pues no le das el tiempo. ¿Quieres la bendición? Pero no dejas que el Espíritu ore. Ni te preocupas por orar como conviene. Oras por lo que te conviene, no por lo que conviene. Es muy diferente. ¿Qué hace el Espíritu en esta dimensión? Intervención angelical. Dios envía ángeles. El Espíritu activa, el cielo ejecuta y suceden operaciones angelicales. Que ahí muchas denominaciones tergiversaron esto y dicen: yo envío ángeles a tal lugar, y no es así. Dios envía ángeles dentro de sus operaciones, sí, para el servicio de los hombres, pero no para hacer lo que tú y yo queramos que hagan. Hay gente que dice: yo le pedí a un ángel que me dijera dónde dejé las llaves que se me habían perdido. Eso no funciona así. Tú oras, sueltas la palabra, Dios decide si esa operación es a través de su mismo Espíritu o envía ángeles, espíritus ministradores, a operar, a hacer una operación literal, a traer un mensaje. Esto quiere decir que hay palabras proféticas que vienen por el mismo Espíritu de la verdad, como dice la Escritura, pero también hay palabras que vienen como mensaje. Esto quiere decir que hay voz de Dios directa en las personas que tienen ministerio profético, un ministerio profético, pero cuando hay don de profecía es solamente un momento. Dios usa su mismo Espíritu, ángeles, para traerte un mensaje y que hables en lenguas y bajes el mensaje. Pero hay mucha gente que ya se sienten los profetas solo porque en momentos hay don de profecía y ya se nombran profetas. Es una operación del Espíritu. Una alineación del cielo y la tierra. Esto quiere decir, lo que está en el cielo comienza a manifestarse en la tierra. Se hacen conexiones. Tú puedes estar ahí desde tu lugar alabando a Dios y tu espíritu se percibe frente al trono de Dios. Ves más allá del altar, ves más allá de tus narices, como decimos aquí en México. Ves el lugar a donde tú vienes a rendir culto realmente, culto racional, y la palabra nos lo enseña. Vas a la iglesia a rendir culto, hazlo de manera racional. Pero pastor, pero las cosas espirituales no se entienden. Claro que se entienden. Por eso la fe requiere de certeza y de convicción. La fe no es una fe ciega. La fe, es más, el mismo Espíritu tiene ojos, tiene boca. La fe no es ciega. La fe tiene un enfoque.
Porque entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No sigas viendo a Dios como alguien que está allá arriba. Es lo primero que tienes que romper para comprender el mundo espiritual. Y tú mismo provocas guerras espirituales innecesarias. Y dices, es que mis oraciones no llegan al cielo, porque hay una guerra que no permite que llegue mi oración. Pues vete por el camino de hijo, no por el de creyente. El camino de hijo está ahí en mi casa, en lo oculto. Voy al Padre a través de ¿qué? Del Espíritu, en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que al diablo se le va a ocurrir ponérsela al Espíritu Santo o a Jesús? ¿O si cree eso usted? Vámonos a la segura y le decimos a la gente de otras religiones: ¿usted cree en esos monos que no hablan y que no ven y que son de madera? Y que pues a veces usted se forma un Dios de esa manera. A ver si Dios me escucha, como el Chavo del 8. A ver si Dios a mí me bendice. Claro que Él anhela bendecirte. Él está ahí contigo. Él está ahí escuchándote. Entiende la conexión espiritual. Estoy, y eso hablábamos en la mañana, eso es identidad. Mi identidad no es decir, yo tengo mi identidad de hijo. Tú tienes tu identidad de hijo legítimo. Estoy sentado juntamente con Cristo. Y me visualizo. Está el Padre, está el Hijo, aquí estoy yo. Y dice la palabra que el mismo Espíritu nos dice lo que el Padre le dice al Hijo. Ahí es donde me entero. Cuando hay una palabra para ti, sucede en esa relación. No sucede, ay, háblame Dios, dame palabra para los hermanos. Sucede en una relación, no en mensajes. No veas a Dios tan lejos, porque está tan cerca que a veces está allá a tu lado con la solución, no con la respuesta. Está allá a tu lado con la solución y allí está y te la pone aquí y tú, pero no veo que Dios me responda, volteando para arriba, y Él aquí está. Son operaciones del Espíritu Santo. Las operaciones del Espíritu Santo no suceden allá arriba solamente. Suceden aquí. Suceden ahí. Suceden allí en tu casa. Pero decides no verlo. Decides verlo lejos como te lo han pintado. Por eso decimos, el evangelio no es como te lo pintan. No veas a Dios allá en el cielo. Velo aquí, allí está Dios. Tú puedes conectar hasta allá arriba a través del Espíritu. Y Él puede conectar contigo si tú te abres con todo tu corazón y tener una comunión real, verdadera. A veces es una plática sencilla. Y perdón por los religiosos, pero a veces vas a estar en tu celular o viendo una película y Dios te va a empezar a hablar. Y a lo mejor vas a tener que desconectarte o hacer anotaciones o apartarte o anotar la palabra para luego profundizarla. Pero las operaciones del Espíritu suceden en todo momento. Hoy mismo, mientras que se suelta esta palabra,
el mismo Espíritu está haciendo una operación distinta en cada uno de nosotros. Algunos la palabra les está trayendo libertad, a otros sanidad, a otros les está despertando el Espíritu, a otros los está concientizando y dicen: perdóname, Señor, porque no lo había entendido así, perdóname porque no he orado. En algunos nos escudriña, en algunos nos lleva a tener lógica, a otros a tener sentido común. ¿Qué es tener sentido común? No ser por ahí vamos, insensato o no. Cuando no tienes sentido común y dices las cosas así como si fueran disparates. ¿Qué dijeron allá atrás? Dicen allá espontáneo. No. Cuando imprudente, ándale. Cuando no tenemos sentido común, nos volvemos imprudentes. Y está la bendición y Dios nos está hablando y salimos con una imprudencia. ¿Qué sería una imprudencia? Por ejemplo, en este momento, sería imprudente decirle al Señor: ¿y cuándo me vas a decir a mí qué dones y ministerios tengo? Sería algo imprudente hoy, porque el Señor te está dando más allá de los dones y los ministerios. Te está enseñando cómo opera su Espíritu. Y si entiendes cómo opera su Espíritu, vas a comprender los dones y ministerios en los cuales tú has estado operando y ni siquiera te habías dado cuenta. Pero eso viene a través del Espíritu. A veces, muchas ocasiones, el Señor ha derramado gran bendición y Dios está ahí y te dice: tengo una palabra para ti. Se va a terminar el dolor y la escasez. En ti he puesto mis ojos. Y tú: ¿y mis hijos? Es que mis hijos. Clama por tus hijos en otro momento. Ese momento es para ti. El Espíritu te está llenando a ti. No seas imprudente. Quizá esa palabra que te dio el Señor es para que vayas con tus hijos y con un solo abrazo el Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas. Porque es una operación del Espíritu. Pero queremos aprovechar el momento. Y aprovechar el momento en el Espíritu es poner todos tus sentidos en el mismo Espíritu, porque es la garantía de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios está haciendo y hasta donde tu mente lo va a limitar. Las operaciones celestiales no comienzan en el cielo, comienzan cuando el hombre se alinea. Si yo me alineo, suceden conexiones en el cielo y en la tierra. Si yo me alineo, ya no me preocupo por mis hijos,
Ni siquiera tengo que pedirlo, Dios ya lo va a conocer, Dios ya lo conoce, mi necesidad. Eso va a operar, va a funcionar, porque estoy entendiendo el mundo espiritual. Ajuste importante doctrinal. Nunca digas yo controlo lo espiritual o yo ordeno y el cielo obedece. He encontrado tantos videos con ese cuento. Yo ordeno y el cielo me obedece. Yo me alineo y el espíritu opera conforme a la voluntad de Dios. Así de sencillo. Pastor, pero ¿cuándo es cuando ato y cuando desato yo? Bien clara la palabra. Cuando Dios quiere desatar algo aquí en la tierra, ¿dónde lo va a desatar primero? ¿Quién lo hace? Dios. Y si Dios quiere desatar algo aquí en la tierra, ¿qué va a hacer? Hay diversas operaciones del Espíritu. Puede hacerlo a través de un profeta. Porque es que hay que explicarlo, porque luego hacen tantas religiones en internet tergiversando la escritura. Si hay que soltar una palabra a una nación, ¿Dios va a usar a un pastor o va a usar a un profeta? A un profeta. Si Dios va a exhortar una familia o una iglesia, ¿a quién va a usar? Al pastor. Si el Espíritu va a exhortar a los no creyentes, ¿a quién va a usar? A un evangelista. Si el Espíritu quiere exhortar a varias iglesias, ¿a quién va a usar? A un apóstol. Hay un orden del mismo Espíritu. Por eso hablamos de dones, de ministerios y las operaciones. Mientras tú oras, Él se mueve. Mientras tú declaras, Él activa. Escuche, hay que ir al diccionario a ver lo que es declarar y proclamar, porque también ese es otro rollo. Yo declaro, yo decreto, yo establezco. Podemos establecer en un acto profético un territorio para Dios y se establece, por ejemplo, cuando pones la primera piedra en una iglesia, establecemos casa de Dios aquí en la tierra. Pero ahora lo usan para: yo establezco que tú a partir de hoy serás. Tu establecimiento no va a hacer nada. Pero si dices: el Señor ha establecido en su palabra, y dices lo que Él estableció, va a operar en ti. Cuando dice: mientras tú declaras, el Espíritu se refiere en que cuando tú pones en palabras lo que Él ha diseñado, lo que Él ha prometido, lo que Él ha establecido, se activa. Así de sencillo es. Luego, mientras tú confías, Él ejecuta. Esto quiere decir: oro, declaro lo que Él ya estableció, hago una acción de fe, confío, y entonces Él ejecuta. Son operaciones del Espíritu también. Todo lo que estamos hablando en esta predicación o en este estudio son operaciones del Espíritu. Hay un orden para esto.
no nada más es aventar palabras al aire, es entender cómo opera el Espíritu y entrar en ese orden. Lo que no ves no está detenido, está siendo preparado por el Espíritu. Tu sanidad, Dios la está preparando. La regeneración de células en el cuerpo, Dios las está preparando. Dios lo está haciendo, tú no lo puedes ver, es más, no lo entiendes, pero hay una forma en la que sucede. Vibraciones, temperatura, frecuencias, estados de ánimo, fuerza espiritual, poder del Espíritu detonan lo que Dios va a hacer. Tu fe, mi fe, la fe de ellos y la incredulidad. Dentro de las operaciones del Espíritu, la duda y la incredulidad, no tiene idea usted cómo sacude el mundo espiritual y cómo levanta el espíritu. Las operaciones internas te forman, las externas te usan, pero las celestiales gobiernan el resultado final. Gobiernan el resultado final. Son las que detonan las verdades que te hacen libre. Son las que detonan que se revele lo que estaba escondido o muy guardado. Para una generación que pone a Dios en la posición real. Toma el trono de mi vida, de mis emociones. Porque si tú no tomas el trono de mis emociones, estoy perdido. Mis emociones pueden hacerme perder. Mis emociones pueden hacerme dudar, pecar, caer en tentación. Pero el temor del Señor nos garantiza entrar a las manifestaciones sobrenaturales, dones del Espíritu. Voy a ir un poco más rápido. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pausa. Cuando habla de fe por el mismo Espíritu, no habla de la fe que todos tenemos. Porque todos tenemos fe, porque si no tuviéramos fe, no hubiéramos sido salvos. Para creer, requiero fe. Para ser salvo, requieres fe. Pero aquí está hablando de la fe como don. Ahí tengo otro secreto, no como el que te contaron. Cuando tienes un don de fe y tú no tienes fe, yo te la puedo ministrar. ¿Cómo, pastor? Sí, porque esa fe la recibiste por gracia. Los dones son por gracia. Ahora sí ya entendió el versículo. Dad de gracia lo que recibís de gracia.
¿Qué me va a dar el hermano a mí de gracia? A lo mejor el hermano tiene el don de oración y él va a orar por mí, por gracia, porque es un regalo que Dios le dio y él me va a dar de ese regalo. Pero si yo tengo fe, don de fe, no estamos hablando de la fe que yo tengo, estoy hablando de la fe como un don. Yo voy y activo al incrédulo y se desata una bendición en esa campaña evangelística. Muchos evangelistas tienen don de fe. Con lo que ellos hablan, proclaman de la palabra, se mueve la fe. El don de fe se activa en el incrédulo y sucede el milagro. Operación del Espíritu. Y a otros dones de sanidades. Don de sanidad. Hay gente que Dios la usa para sanidad del hígado, a otros para sanar el cáncer y a otros sanidades, cáncer, paralíticos, lo que venga, porque es por el Espíritu. A otro el hacer milagros, que se formen células, que se formen órganos. A otro profecía, a otro discernimiento, a otro diversos géneros de lenguas. Géneros de lenguas. Géneros de lenguas. La palabra géneros viene de genética. Eso quiere decir que hay lenguas que salen de tu boca y que hacen que otros seres retrocedan u otros cumplan su labor. Eso ya es un tema más profundo. Pasemos más adelante. Los dones dentro de las operaciones. Los dones no son independientes. Son parte de las operaciones del Espíritu. Pero ahí está involucrando al ser humano. Dentro de las operaciones del Espíritu Santo estás tú, estoy yo. El mismo Espíritu me mueve para administrar o ministrarte. Pero cuando hablamos de milagros, allá hay intervención angelical o del mismo Espíritu o soplo de vida formando órganos. Son momentos donde el Espíritu se manifiesta de forma visible. No son talentos naturales, no son habilidades humanas, son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo operando en un momento específico. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Y aquí está una verdad. Los dones no son el sistema, son parte del sistema. Son herramientas dentro de las operaciones del Espíritu Santo. El don no es el Espíritu, es el Espíritu Santo manifestándose. Y hay que recordar 1 Corintios 13, 1 al 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Ministerios, estructura de reino. Efesios 4, 11 y 12.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No voy a entrar en detalles, pero solo para los que tienen un poquito más de apertura espiritual, entienden el término pastores y maestros. Con eso tenemos. Los ministerios dentro de las operaciones. Los ministerios nacen del Espíritu. También son parte de la estructura del reino. No son cargos, no son posiciones, no son títulos para reconocimiento. Son funciones vivas del Espíritu operando en un cuerpo humano o en el cuerpo de Cristo. Atención, jóvenes y adultos. 5 ministerios. Para Spotify diremos la estructura de los 5 ministerios. Apóstol: establece, ordena y abre caminos. Profeta: revela, discierne y alinea. Evangelista: expande, alcanza, despierta. Pastor y maestro: cuida, sana, protege, fundamenta, explica y afirma. Cuando el Espíritu opera correctamente en los ministerios, la iglesia deja de ser una institución y se vuelve un órgano vivo. Y vamos a cerrar. Operaciones avanzadas, revelación profunda. La altura que te aseguro está solo en este audio. Aquí ya entramos en una dimensión que no solamente se cree, se discierne, se entiende y se coopera con el cielo. Esta es la altura donde el creyente deja de ser solamente un receptor y comienza a caminar en el gobierno espiritual bajo la voluntad de Dios. Si tú estás oyendo este audio, solamente esta porción, si a alguien se le ocurrió cortar el contexto, te invitamos a leer el contexto completo en la cuenta de Spotify gilgal.com.mx. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es emoción, es una autoridad delegada que la delega el mismo Espíritu. Esta palabra no es para que la administres a conveniencia. Esta operación del Espíritu es para cuando el mismo Espíritu te da una indicación, no un sentir. Cuando hay una alineación, se establecen límites espirituales. ¿Qué es lo que se puede atar y desatar? Lo permitido. Dios desde los cielos desata bendición, pero también Dios desde los cielos puede desatar maldición. ¿A quién?
al idólatra o al ladrón. Lo vimos semanas anteriores. El hombre puede atar y desatar en la autoridad delegada por Dios. Luego hay hermanas que están en ruina por años por ponerse a atar y desatar en su propia emoción y decisión. Si Dios quiere atar o desatar una potestad, es sencillo, hay una estructura, hay un gobierno divino. Dios va a llamar a los príncipes de la ciudad para desatar y atar en la ciudad. ¿Qué es lo que usted puede atar? Los pensamientos que no lo dejan. Eso sí está autorizado. No quiere atar y desatar demonios de una comunidad o de un territorio que le corresponde no a un miembro de una iglesia. Quizá a usted le llamen sus pastores o un profeta, incluso hasta un presidente puede convocar ayuno y oración, pero no entre en guerras que no le corresponden. ¿Qué puede atar y desatar? Puede atar el alcoholismo de su hijo, puede desatar bendición, conciencia, temor del Señor en su hijo, en su hija. Y entonces el cielo le respalda, lo invisible responde y se establecen límites espirituales en lo que concierne a su territorio. Entonces, pastor, me está diciendo que yo no puedo atar la idolatría del país. Si usted es convocado por Dios, sí. No por un sentir, una convocación. Y puede suceder que un día le llame un senador, un presidente y le diga: necesitamos de su ayuda, necesitamos que oren por la ciudad. Ha sucedido, ¿verdad, pastora? Que los de Secretaría de Economía o de Salud te llamen para decir: necesitamos que la iglesia del Señor ore desde nuestras instalaciones, y te llaman y te convocan. Nos ha pasado. ¿Qué quiere decir? Dios te está dando la autoridad. Es más, hasta alguien, un secretario, un senador, un alcalde, un gobernador, te está dando su autoridad como rey de la ciudad para que intervengas en oración con su respaldo, con su investidura. Ahí es otro cantar. Por eso tenemos que comprender que hay un orden dentro de las operaciones del Espíritu. Declaración profética, activación de procesos. Es importante comprender lo que es un ministerio profético, a lo que es un don profético y lo que es un oficio profético. Los que tienen un oficio profético, ahí no hay para dónde te hagas, porque ahí hay revelación de lo natural y de lo sobrenatural. Porque es un oficio profético. Vives para ello. Y si hay alguien que te rodea y entra en el mundo espiritual, puede aprender de ti. Pero otros pueden ir solo de paso. Dentro de un oficio profético, dentro de un ministerio profético, es administrar un ministerio profético
dirige a otros profetas. El oficio, pueden tener hasta escuelas proféticas. El ministerio liderea. Se juzga la profecía en esos dos puntos. Y el don de profecía es diferente. El don de profecía es que tú entras en el mover del Espíritu y el mismo Espíritu viene y trae un mensaje para que des a la iglesia en ese momento. No es que seas un profeta. Hay mensajes. Hay personas que tienen el canal tan limpio que Dios va a dar un mensaje y puede ser un niño. Aquí ha sucedido en la iglesia. Y no es porque el niño o la niña ya son profetas. Pueden llegar a tener un ministerio o un oficio. Pero cuando sucede en un culto, cuando sucede de una manera natural y ni tú entiendes qué es lo que está pasando, es un don profético. Y si tú cuidas tu corazón, eso no te va a suceder solamente una vez o dos. Dios lo va a usar. Y hay ministerio profético y hay oficio profético, quienes regulan eso que está sucediendo. Hay un responsable. Alguien que puede ir a decir: hermana, se me hace que sonó muchos frijoles anoche. O sí, y le ponen el micrófono y sígale, Dios está hablando. Y a veces está confirmando algo que ya está en el ministerio o en el oficio profético. Esos gemidos, ese lloro del Espíritu, porque cuando los niños no pueden controlar lo que están sintiendo, lloran. Y si usted se fija, cuando Dios o el Espíritu Santo usa a los niños para profetizar, por lo regular es para mostrarle al pueblo su dolor. ¿Se ha puesto atención a eso? Y el mismo Espíritu usa a los niños, lo más sensible, para decirte: me duele cómo estás actuando, iglesia. Lloro por ti. Clamo por ti. Y esos niños gimen, lloran con pasión y no entienden ni lo que están sintiendo. Porque a veces nosotros estamos tan duros que no dejamos que el mismo Espíritu clame a través de nosotros. Y Dios usa a los niños. Sanidad, vida sobrenatural, Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto quiere decir que el Espíritu no solamente nos consuela, sino que a nosotros nos vivifica, restaura, activa y reordena lo dañado. Movimientos invisibles antes de la manifestación. Génesis 1:2. Ya vimos, la tierra estaba desordenada y vacía, y cuando hay algo desordenado y vacío, viene la sabiduría. Intervención angelical es ejecución de lo celestial. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios envía, el Espíritu activa, el cielo ejecuta. No es el hombre controlando, es el hombre alineándose con el sistema de Dios. El Espíritu Santo opera simultáneamente en varias dimensiones. Nuestro interior, a través de nuestra vida,
en nuestro entorno, en el mundo espiritual y en el gobierno del reino. Todo al mismo tiempo. Cuando tú oras, no hablas al vacío. No estás solo, no estás perdiendo tiempo. Estás entrando en el sistema espiritual activo, donde el Espíritu intercede, donde el cielo se mueve, donde los procesos que Dios ya diseñó se activan y donde las respuestas de Dios se están preparando para ser ejecutadas a nuestro favor. Las operaciones internas te forman, las externas nos usan, las celestiales gobiernan, pero estas operaciones avanzadas conectan todo el sistema del reino en nuestra vida. Entonces, ¿qué son las operaciones del Espíritu? Son las formas en las que Dios actúa, ejecuta y mueve su poder en todas las dimensiones. Dentro del hombre, a través del hombre, en el mundo espiritual, en el tiempo y en los procesos. En palabras simples, no es lo que sientes, no es lo que sabes, no es lo que tienes, es lo que Dios está haciendo activamente en este momento. Dones, lo que recibes, ministerios, lo que haces, operaciones, cómo Dios se mueve en todo. Antes de cerrar, quiero darte un ejemplo sencillo. Puedes tener el don de sanidad, puedes tener un ministerio pastoral, pero la operación es el momento en el que el Espíritu toca a la persona, activa la sanidad y mueve lo invisible. Las operaciones son invisibles muchas veces, continuas, soberanas y dirigidas por Dios. ¿Cómo se manifiestan? Cuando oramos, cuando declaramos lo que Dios ya estableció, cuando nos alineamos a los diseños divinos y cuando decidimos en obediencia. Y entonces, solo entonces, se activan procesos, se mueven circunstancias, se alinean los tiempos y Dios prepara las soluciones y las hace visibles a nuestros ojos. Las operaciones del Espíritu no siempre se ven, pero siempre están sucediendo. Las operaciones del Espíritu son el sistema invisible mediante el cual Dios ejecuta su voluntad en lo visible. Así es de que si has sentido que oras y parece que nada cambia, que declaras y no ves la respuesta inmediata, que hay procesos que no entiendes, que algo se está moviendo pero no logras discernirlo, no estás fallando, no estás solo, estás en medio de una operación del Espíritu. Porque el problema no es que Dios no esté actuando, es que muchas veces no sabemos cómo está operando. Hoy el Espíritu Santo te dice: no confundas silencio con ausencia. No confundas proceso con retraso. No confundas lo invisible con lo inexistente. Porque mientras tú no ves,
yo ya estoy obrando. Te estoy sacando de la superficialidad espiritual y te llevo de experiencia a entendimiento, de entendimiento a operación, de operación a gobierno. Ya no caminarás confundido en mis procesos. Comprenderás la manera en que te amo y cómo te demuestro mi amor. Y te haré discernir lo invisible para llegar a establecer juntos lo visible. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Padre, gracias por abrir nuestro entendimiento espiritual, Señor. Sella el espíritu de temor de Jehová, para que podamos resguardar todo con la garantía de tu Espíritu, Señor. Quita la ceguera, Señor, de lo invisible. Alinea nuestra mente a tu verdad, solo a tu verdad. Enséñanos, papá, a discernir tus operaciones, y que no vivamos solo por lo que sentimos, sino por lo que tú estás haciendo, Señor. Activa nuestros dones, ordena nuestros ministerios y haznos sensibles a tu mover, papá. Que caminemos en tu voluntad, en tu tiempo y en tu diseño perfecto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, creyendo fielmente que tu Espíritu Santo trae bendición a través de diversas operaciones, diversos dones, diversos ministerios, diversas operaciones son las que se mueven al favor de tus hijos, papá. Amén y amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor en esta mañana y declare algo que ha declarado el Señor. Discierno el mover del Espíritu. No camino por vista, camino por revelación. Estoy alineado con Dios. Estoy alineado a su Espíritu. Y mi vida, a partir de hoy, reflejará el reino de Dios. Amén. Este fue el episodio 31.2, las operaciones del Espíritu Santo. En muchos lugares aprenderás dones, en otros aprenderás ministerios, pero aquí en Gilgal hoy aprendiste junto a nosotros a discernir lo invisible, a entender el mover del cielo y a operar con el Espíritu. Porque no fuiste diseñado solo para creer, fuiste diseñado para caminar en el sistema del reino que Dios ya estableció. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Comparte la bendición y te invito a que ores en casa y dediques un tiempo santo para repasar esta predicación, este mensaje que Dios quiso que se compartiera contigo. Que el Señor te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos
Lo que el púlpito no toca se revela en tu oído. En este podcast